Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio nos viene a revelar el gran misterio de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Es San Juan el Bautista que lo va a señalar. El Evangelio de hoy, San Juan 1:29 en adelante, señala y lo dice abiertamente cuando ve a Cristo que viene a él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque es necesario que todos los cristianos, tanto católicos como protestantes, sepan qué significa eso en las Sagradas Escrituras, que Cristo es el Cordero de Dios. Escuchemos. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiso decir San Juan con esas palabras? ¿Qué quiere decir el Evangelio con esas palabras? ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso que Jesús es un animal? ¿No es el Hijo de Dios? ¿Por qué lo señala como el Cordero? ¿Por qué no lo señala, este es el Hijo de Dios? Sino, este es el Cordero. ¿Qué era un cordero? Un animal. Pero ya va. Resulta que en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer Levítico, todo Levítico, pero pueden leer si quieren Levítico 2, 3 y 4. No lo puedo leer por razones de tiempo, pero ahí, en Levítico está cómo se le daba culto a Dios. A Dios en el Antiguo Testamento se le daba culto con holocaustos, con sacrificios de comunión, con sacrificio también, pero ya no era con un animal, sino era con flor de harina, y con el sacrificio que se llamaba de expiación. Pero todos los sacrificios que se ofrecían a Dios, reconociendo que Dios era el Todopoderoso, aunque invisible, se le daba un culto de adoración. O sea, reconozco que tú eres Dios. Como tú eres Dios, yo te ofrezco este sacrificio por dos motivos. Uno, para el perdón de los pecados. Dos, que ese era el de la expiación. Por eso se llamaba sacrificio de expiación, para el perdón de los pecados. Dos, el sacrificio también de comunión o de paz, que era, ofrezco este sacrificio para renovar la paz. Había roto la paz por el pecado y vamos a renovar la paz, o la común unión. Algo les suena a ustedes común unión, ¿verdad? La común unión. El hombre, a causa del pecado, rompió con Dios. Ahora va a restablecer la común unión o la paz con Dios. Por eso en algunas partes de sacrificio de paz o de común unión. Y luego estaba el del holocausto, que también era sacrificio. ¿Y qué se inmolaba allí? ¿Cómo era el sacrificio? Se ofrecía la sangre de un animal a Dios. Y normalmente el que tenía bastante plata ofrecía un toro, un novillo, los ricachones. El que más o menos tenía plata, pues era un cordero. Y los pobres, que acuerda que la Virgen María ofreció fue un par de tórtolas y 2 pichones. Eran también los más pobres, ofrecían un animalito, unos pichones. Al ofrecer ese sacrificio, la sangre que simbolizaba la vida, se la ofrecían a Dios porque la vida le pertenecía a Dios. Y ojo, en el holocausto, todo el animal se quemaba. ¿Qué se ofrecía a Dios de ese animal? Se ofrecía, no la carne, porque se quemaba toda la carne, pero botaba un olor. Por eso ustedes ven el incienso que se ofrece en la misa, a veces se hace el incienso.
era el olor del quemar esos sacrificios ofrecidos a Dios. Entonces, ¿qué era lo agradable? El aroma que salía de allí, reconociendo que Dios es el dueño de todo, de la vida humana. Entonces se ofrecía un animal, su sangre, su sacrificio, como aroma agradable a Dios, el olor que brotaba. Pero en el sacrificio de común unión, se ofrecía o un becerro o un cordero sin defecto o un de pichones, tórtola de pichones. Lo normal era el cordero, pero aquí no se quemaba todo, no. Aquí simplemente se quemaba la piel, las partes por dentro, pero la carne, como era de común unión, se le ofrecía a Dios el aroma de lo que se quemaba. Eso era para Dios. Pero la carne se la ofrecía en primer lugar al sacerdote que comía y a las familias, a la comunidad. Entonces la persona que ofrecía ese sacrificio, que llevaba ese animal, pues se sentaba a comer la carne con sus amigos como un banquete donde se celebra, ¿qué se celebra? La reconciliación con Dios, la común unión con Dios. Entonces era el sacrificio de la común unión o el de la paz. Y era como un banquete, se ofrecía como un banquete. Junto con panes, también se une luego lo que son los panes sin levadura. En la Pascua, cuando el pueblo sale, también del pueblo de Israel, sale de Egipto, allí también se une lo que sería el cordero que se inmoló, según dice Éxodo 12, ustedes lo pueden leer, el cordero que se inmoló la noche de Pascua, con los panes sin levadura, porque tuvieron que salir rápido y tuvieron que comérselos sin levadura. Se une allí el significado de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Luego existía el otro sacrificio que era el de la expiación para el perdón de los pecados. En Cristo todos esos sacrificios se unen, todos. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que todos esos sacrificios se unen en Cristo? Está escrito en Hebreos capítulo 10, lo vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Todo ese sacrificio, lo que era el holocausto, lo que era el sacrificio de comunión, lo que era el de expiación, esos sacrificios que eran distintos se unen todos en Cristo en uno solo. Y ya no hay que matar un cordero, tampoco un toro, tampoco un par de tórtolos pichones, ya es el cuerpo de Cristo. Y por eso dice Juan, este es el Cordero de Dios. O sea, el que se ofrece por nuestra salvación, para el perdón de los pecados. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Holocaustos y expiaciones. Escuche, holocaustos, ¿se acuerda que uno de los sacrificios, dice Levítico del 2 al 4, el primer sacrificio era el del holocausto, donde se quemaba todo? Holocaustos y expiaciones. El otro sacrificio era el de expiación, que era para el perdón de los pecados. Eran distintos, pero aquí los está uniendo, mire, está uniendo los dos. En este momento los está uniendo los holocaustos y sacrificios. A pesar de que eran distintos, los está uniendo. Por el pecado. Por el pecado, observe que se ofreciera para el perdón de los pecados. No te agradaron. Antiguo Testamento, no te agradaron. Sigue. Entonces dije. Aquí vienen cómo Cristo reemplaza esos sacrificios. Entonces dije. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo es el que viene a reemplazar eso. Pero como no quedó muy claro, lo va a explicar de nuevo con otras palabras. Pongan cuidado. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, explicación. Sacrificio, ¿se acuerda? Así se le daba el culto a Dios, a través de sacrificios. Y ofrenda,
Ofrendas, ¿se acuerda la ofrenda que era ya con flor de harina? Sacrificio, ofrenda, ¿qué más? Y holocausto. Y holocausto era la otra forma del sacrificio, de la ofrenda a Dios. Y expiaciones. Y el otro, el de la expiación, ahí los está nombrando. El sacrificio, que era el de comunión. El de la ofrenda, que era el de la flor de harina. El holocausto, que era el otro sacrificio. Y el de expiación, que era para el perdón de los pecados. Todo eso lo está metiendo en un solo saco. Repítalo de nuevo. Sacrificio. Sacrificio, que era el de comunión. Y holocausto. Holocausto, que era otro sacrificio donde también se mataba el cordero, pero se quemaba completamente el cordero. Y expiaciones. Y expiación, Por el pecado no quisiste. ya Dios no lo quiere. Y eso era del Antiguo Testamento. No lo quisiste. Ahora, si Él no quiere eso, ¿qué nos va a dar a cambio? En el Nuevo Testamento, ¿qué va a reemplazar esos sacrificios? Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso tenía que ofrecerse y está escrito en Levítico. Desde el 1 lo puede leer hasta el 4. Y diciendo luego, Y diciendo luego, escúchenlo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. aquí está Cristo que viene a reemplazarlo. Pero como todavía no está claro, siga leyendo. Quita lo primero, Aquí está más claro. Repítalo. quita lo primero, Repítalo. quita lo primero, Ahí es entonces donde decimos que el Antiguo Testamento llegó hasta Cristo. Quita lo primero. Ya ustedes verán que el sacerdote, que era el que ofrecía el culto a Dios, el sacerdote que era el ministro del culto, el que ofrecía los sacrificios, ese sacerdote que ofrecía un toro, un macho cabrío o un par de pichones o de tórtola, ese ya no vale. Quítalo primero. Ahora mire cuando Jesucristo establece algo nuevo, escuche. para establecer esto último. Para establecer esto último. Establece Cristo un nuevo sacrificio. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no se va a sacrificar un cordero en el holocausto, en el sacrificio de comunión o en el sacrificio de expiación. Ya no. Ahora es Cristo. Quítalo primero para establecer lo segundo. Establecer significa lo dejó Él, porque Él es Dios, lo dejó y estableció así, gústele al que no le guste, punto. He dicho, caso cerrado. Eso se llama establecer, nadie lo puede cambiar, usted y yo tenemos que obedecer porque somos cristianos. Estableció lo segundo, y ahora, eso segundo, ¿para qué lo estableció? ¿Para qué lo dejó en el mundo? Pues, ¿para qué? Escuche. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados, para eso lo dejó, pongan cuidado. Somos santificados Mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda. Ya no vamos a ofrecer un macho cabrío, ya no vamos a ofrecer un animal, vamos a ofrecer al mismo Cristo, mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo. Ahí está entonces la explicación de por qué Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a través de Él vamos a ser santificados gracias a la oblación, al sacrificio de comunión. Por eso la Eucaristía se llama común unión. Gracias al sacrificio de común unión, que no será un animal, que ya será el del cuerpo y la sangre de Cristo para la salvación de la humanidad. Pero ustedes verán ahora en el capítulo 9, estamos leyendo el 10, ¿verdad? Vamos a leer el 9 para que ustedes vean algo. El 9 lo leemos desde el versículo 9. ¿Qué dice el 9? 9:9. Escuche, vamos a ver. El 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
¿A que practica qué? Ese culto. Aquí está. En el Antiguo Testamento se le daba culto a Dios, no como hacen los protestantes. Agarraron la Biblia y me dicen, me voy para el culto. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, gloria, yo te alabo y te bendigo. Que me muestre que un protestante, con el respeto que merece, que así se le daba culto a Dios. No. La Biblia dice que el culto se le da a Dios con un sacrificio, con holocausto, con sacrificios de comunión, con sacrificios de expiación, y que el culto no lo ofrece un pastor. El culto le ofrece es el sacerdote. Los protestantes dicen, me voy para el culto. No tienen sacrificio ni tienen sacerdote. ¿De qué culto están hablando? Que algún protestante me demuestre que el culto de ellos fue establecido por Cristo en el Nuevo Testamento y que cualquier persona puede ofrecer ese culto. Yo les estoy mostrando que en el Antiguo Testamento se ofrecía un culto, según dice Hebreos capítulo 9, versículo 9. Ese culto era con sacrificio de animales y lo ofrecía el sacerdote. Pero que cuando llegó Cristo, quitó ese sacrificio de animales y Él es el Cordero de Dios, como dice Juan hoy, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora ese Cordero es el que se va a inmolar y se va a ofrecer para el perdón de los pecados. Ojo, y así se le da el culto a Dios. ¿Y quién lo ofrece? El sacerdote. De modo que el verdadero culto a Dios se da únicamente en la iglesia de Cristo, donde están los verdaderos sacerdotes que ofrecen el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Saben que el pueblo le daba culto a Dios, entonces dicen, nos vamos para el culto. Pero en su ignorancia no son capaces de saber cómo se le daba culto a Dios en el Antiguo Testamento. En su ignorancia no sabe cómo es que ahora se le da culto a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo estableció Cristo? Porque dice, quitó lo primero para establecer lo segundo, para que seamos santificados gracias a la ofrenda. ¿Quién lo ofrende? ¿Quién lo ofrece? El sacerdote. ¿Quién es el Cordero? Cristo, la ofrenda del cuerpo de Cristo para santificación de nosotros. Vuelva a leer el 9:9, pongan atención. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Lo del Antiguo Testamento era símbolo para el tiempo presente. Si allá era un cordero, eso era símbolo de Cristo. Él es el verdadero Cordero. Si se hacía un culto, eso era símbolo del tiempo presente, como hacemos culto nosotros a Dios. Sigue. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En el Antiguo Testamento, eso no podía hacer perfecto a las personas. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando llega Cristo? Cambia, pongan cuidado. En cuanto a la conciencia, todavía no ha terminado. al que practica ese culto. Así se practicaba el culto. En ninguna parte de la Biblia presenta el culto sin sacrificio. Y en ninguna parte de la Biblia dice que cualquier persona puede ofrecer el culto. Solo y únicamente solo el sacerdote. Ahora los protestantes engañan a la gente y dicen, nos vamos para el culto. Ni tienen sacrificio ni tienen sacerdote. ¿De qué culto están hablando? La ignorancia es atrevida. Pero le estoy dando con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera. Sigue. Ya que consiste solo de comidas y bebidas. Eso era en el Antiguo Testamento. Sigue. De diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Impuestas con la lupa. ¿Hasta cuándo era impuesta? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo en que Cristo viene a reformar, a cambiar las cosas. Sigue.
Pero estando ya presente Cristo, pero cuando llega la reforma, la transformación de todo, cuando llega Cristo, véanlo por favor, ¿qué pasa? ¿Sigue lo del Antiguo Testamento? No, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, cuando llega Cristo, otra vez. pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Ya Cristo no viene a ofrecer el culto con sangre de machos cabríos, Ni de becerros, sino por su propia sangre. El nuevo culto viene con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es el Cordero? Porque es el que se va a sacrificar, el que va a derramar su sangre. Se sacrificaba el Cordero, la sangre que era vida, símbolo de vida. Entonces untaban las paredes, untaban las puertas, allá según dice Éxodo 12, cuando salieron de Egipto, o en el pacto de la alianza, según dice Éxodo capítulo 24, cuando mataron el Cordero, cuando sacrificaban, tomaron su sangre, cuando ofrecieron a Dios ese sacrificio, regaron la sangre y se leyó los 10 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y si quiere, usted lo puede leer, Éxodo capítulo 24. Sigue. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos da eterna redención. Sigue. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos... Eso era del Antiguo Testamento, mire cómo compara una cosa con la otra. Así se le daba el culto a Dios. Los sacerdotes ofrecían esos animales. Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Esos sacrificios santificaban nomás la carne, purificaban nomás la carne. Pero ahora mire el de Cristo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso es el Cordero, porque Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es el Cordero. El versículo 18, ¿qué dice? De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto, la primera alianza, está refiriéndonos a Éxodo 24. Lleguen a su casa y léanlo, para que ustedes se den cuenta del primer pacto. Éxodo 24, léanlo. Cuando hace el primer pacto no fue sin sangre, repítalo. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de... ¿Escuchó? Escuche qué hizo en el versículo 24 del Éxodo, Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley... Ahí están los mandamientos de la ley. Estamos hablando de Éxodo 24. ¿Dónde le dio los mandamientos de la ley? En Éxodo 20. Después que en Éxodo 20, los protestantes saben esa cita porque dice Éxodo 24, no tendrás imágenes, ¿de acuerdo? Los mandamientos. Bueno, ahí Éxodo 20, Dios da los mandamientos, pero en Éxodo 24 ofrece Moisés el sacrificio de la alianza, lee los mandamientos, mata el cordero, derrama su sangre para lo que era la purificación, y se hizo la primera alianza. Y eso llega hasta Cristo. Por eso los adventistas que quieren seguir cumpliendo los mandamientos no saben que ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con los 10 mandamientos en el Éxodo 24, ese pacto llega hasta Cristo. Y ya dice entonces que en nuevo pacto ya no tendremos eso. ¿Otra vez? ¿Cómo es? El 18 otra vez, siga. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.
primero, y no estamos en el primero. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Los 10 mandamientos de la ley. tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Así era la purificación, símbolo de que Cristo en el nuevo pacto, nueva alianza, nos iba a purificar con su sangre. Él es el Cordero de Dios que limpia, que quita el pecado del mundo. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Exactamente igual como está en Éxodo 24. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Por eso Cristo es el Cordero, por eso derrama su sangre, porque viene a purificarnos, a santificarnos con su sangre. Ajá. Si Cristo es el Cordero de Dios, y ya San Juan lo dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿será que los evangelistas eran conscientes de eso? Miren que sí. San Mateo en el capítulo 26, versículo 1. San Mateo capítulo 26, versículo 1, viene a hablar de lo que era la fiesta de Pascua cuando se sacrificaba el Cordero. ¿Qué pasó ahí? ¿Será Cristo el Cordero o no será el Cordero? Y si ese es el Cordero, ¿va a derramar su sangre para una nueva alianza? ¿Será verdad? ¿Y será ese el culto que tenemos que celebrar a Dios? ¿Será que Él lo estableció? Como dice Hebreo, quitó lo primero y estableció lo segundo para que seamos santificados por la ofrenda de Cristo. ¿Será verdad? Vamos a ver qué dice Mateo 26, 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, respiren profundo. Dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué se celebra entre 2 días? Se celebra la Pascua. La Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua. ¿Y quién va a ser sacrificado? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo va a ser sacrificado? En la Pascua. Por eso, primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestra Pascua será sacrificado. Escúchenlo. Primera de Corintios 5, 7, siempre de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ahí viene, Lupita. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él es el sacrificio, Él es el Cordero, Él fue sacrificado. Otra vez, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificado, Él es el Cordero. Y cuando Él fue sacrificado, volvemos a Mateo, Él fue sacrificado, dice Mateo, el día de Pascua, 2 días antes de la Pascua, Jesucristo le dijo, ya viene la Pascua, la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser crucificado. Él es nuestra Pascua. ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Versículo 26. Llegó el momento de comer la Pascua, donde se inmolaba el Cordero. ¿Qué pasó cuando se inmolaba el Cordero? Escuchémoslo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Por qué mientras comían? Acuérdense que Cristo viene a resumir todos los sacrificios de la antigua alianza. El del allá de 12, Éxodo, cuando salieron del pueblo de Egipto, donde en la Pascua sacrificaron el Cordero y comieron panes ácimos.
Derramaron la sangre para que ninguno pudiera hacerle daño a los que tuvieran la sangre del cordero. Pero también con el sacrificio está resumiendo los sacrificios de la común unión. Y en el sacrificio de la común unión y en el sacrificio de la Pascua tenían que sentarse a comer un banquete. Solo que en la Pascua lo comieron a las carreras. No permitieron que fermentara el pan. No le pudieron echar levadura. Entonces, pero comieron el cordero afanado. Pero en el sacrificio de común unión, donde le ofrecían a Dios ese sacrificio por el perdón de los pecados, o pidiéndole a Dios un beneficio, pidiéndole a Dios, o acción de gracia, dándole gracias a Dios por lo que Dios le había dado. Entonces, en ese momento, dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, de modo que es un sacrificio de común unión, donde se sientan al banquete a comer. Pero también es la cena de la Pascua judía. Escuche otra vez. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo. ¿Qué les dijo? Atención, ¿qué les dijo? ¿Se acuerda que en el versículo 1 dice, faltaban 2 días para la Pascua y les dijo, el Hijo del Hombre va a ser sacrificado? Pues ahora está con ellos en la mesa, toma pan y les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús le está diciendo, yo soy el Cordero. O lo que dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, los protestantes que les sobra ignorancia dicen, o sea que los católicos están comiendo carne humana, son caníbales. No, estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Y Cristo dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué está diciéndole a los apóstoles? Yo soy el Cordero, porque les dijo, es la cena de Pascua donde se sacrifica el Cordero, pero el Hijo del Hombre va a ser sacrificado. O sea, Él es el Cordero. Y dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo. ¿Qué les dijo? Bebed de ella todos. Bebed de ella todo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aleluya. Aleluya, aleluya, ¿por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está diciendo que Moisés en Éxodo 24 hizo el antiguo pacto, leyendo los antiguos mandamientos, matando un cordero y derramando su sangre. Pero ahora dice, establezco el segundo pacto. ¿Se acuerdan Hebreos 10:9? En adelante, anula lo primero y establece lo segundo, para que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Se captan la idea? O en el versículo 8 y 7, donde dice, holocaustos, sacrificios, expiación, ya no lo quisiste, pero le dio un cuerpo. Entonces aquí Cristo dice, esta sangre es la sangre del Cordero. Voy a traducirlo en castellano. Cristo está diciendo, esta es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es en el nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. En el nuevo pacto entonces hay un nuevo Cordero, Cristo. Ojo. Así se le da el culto a Dios, con sacrificios de un cordero, de modo que ustedes y yo vamos a asumir el nuevo culto. El nuevo culto viene con un nuevo cordero, ya no es un animal, es Cristo. Sangre. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión, para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que si ustedes y yo queremos recibir el perdón de los pecados que nos trae el Cordero de Dios,
tenemos que comer su cuerpo, tenemos que beber su sangre. Ese era el sacrificio de la antigua alianza, que se llamaba sacrificio de común unión. Le repito, léanlo, Levítico capítulo 1 al 4, los capítulos esos. Y en la Biblia Reina Valera no lo llama de común unión, lo llama el sacrificio de paz, o sea, donde se reconcilia el pueblo con Dios. En la Biblia católica se llama de común unión. Pero es lo mismo, de paz, donde se reconcilia Dios con el hombre. Y dice el Señor, esta es la sangre de la nueva alianza, nuevo pacto. Si es nuevo, ¿qué está diciendo? Que el antiguo de Éxodo 24, invito a los adventistas para que lo lean, que era con los 10 mandamientos y eran con un cordero, ya quedó anticuado, ya cambió. Por eso dicen 10, 9 en adelante de Hebreos, quita lo primero y establece lo segundo. Eso ya quedó atrás. Pero no solamente lo dice Mateo, ¿cómo lo dice San Lucas? En San Lucas capítulo 19, capítulo 22, versículo 7, dice casi lo mismo, pero con otras palabras. Estamos escudriñando las Escrituras para ver qué quiso decir Juan cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día de los panes sin levadura. ¿Se acuerda? La Pascua, que comieron panes sin levadura. Pero también la ofrenda que se hacía en el Antiguo Testamento, uno de los sacrificios que hacía también, era la ofrenda de flor de harina. También se une allí. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Lucas lo dice más claro. Era necesario sacrificar el cordero de Pascua. ¿Quién sacrificaba el cordero de Pascua? Única y exclusivamente el sacerdote. Llegaba el momento de sacrificar, no lo pierdan de vista otra vez. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Vamos a ver quién es ese cordero de la Pascua. Era necesario sacrificarlo. Versículo 22. Versículo 19. Vamos a ver quién es el cordero de Pascua. Porque es necesario que se sacrifique. Vamos a ver. Y tomó el pan. Cristo tomó pan. Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Él es el Cordero. Era necesario que se sacrificara el Cordero, y el Cordero es Cristo, ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 5, 7. Él es nuestra Pascua, el que ha sido inmolado por nosotros. Entonces dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Pero ojo, si se acaba la antigua alianza y comienza la nueva alianza, si se acaba el antiguo pacto y comienza el antiguo pacto, quiere decir que ya no se van a ofrecer los animales. Ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quiere decir que los sacerdotes de la antigua alianza quedan sin función, porque ellos ya no pueden ofrecer este sacrificio, este nuevo culto, porque ellos ofrecían animales y ellos no están autorizados para hacer este sacrificio. Y ahora, ¿quién lo va a ofrecer? ¿O no se tendrá que ofrecer? Pero si es el que Dios estableció, ¿habrá alguien que lo pueda ofrecer? ¿Tendrá Jesús la capacidad de nombrar los nuevos sacerdotes? ¿Y efectivamente los nombró? ¿Cómo sabemos que nombró nuevos sacerdotes? Para ofrecer el nuevo sacrificio, el nuevo culto, donde no se ofrece un animal, sino el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Escuchen lo que viene. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Haced esto en memoria de mí. Le dijo que hicieran esto, porque los sacerdotes de la antigua alianza ya no lo podían hacer, porque ellos hacían era con animales. Pero en el Nuevo Testamento Él establece lo segundo, deja hombres, sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque va a ofrecer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién podía ofrecer ese culto?
solo el sacerdote. Y cuando Jesús le dice, haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Ustedes van a encargarse de ofrecer este culto, este sacrificio. Ustedes serán mis sacerdotes. Pero ahí no dice la palabra sacerdote. Eso es verdad que ahí no dice la palabra sacerdote. Pero ahí dice la función del sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Ofrecer el cordero, el sacrificio a Dios. Y Jesús dice, hagan esto, tienen que ofrecerlo ustedes. Les está dando la función de sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué dice ahí? Los protestantes dicen, pero es que Cristo eliminó el sacerdote. Entonces Hebreo, que habla del sacerdote, dice que es mentira, no lo eliminó. Más bien lo cambió. Allá está escrito en Hebreos capítulo 7, versículo 12 o 11, por ahí. 7, 11, ¿qué dice el 11? Pongan cuidado, el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y escuche el 12. Porque cambiado el sacerdocio. Que escuchen los protestantes del mundo entero. ¿Qué hizo Cristo? ¿Eliminó el sacerdocio? Vamos a ver. Porque cambiado el sacerdocio. Nosotros aquí, hermanos, entendemos que Cristo cambió el sacerdocio. Los protestantes entienden, porque ellos son muy estudiados, muy inteligentes, superdotados. Los protestantes entienden que Cristo lo eliminó. ¿Qué dice la Biblia? Porque cambiado. ¿Por qué qué? Porque cambiado. Esa palabra cambiado, a él le enseñaron que significa eliminado. Pero a nosotros los católicos nos enseñaron que eso cambiado no significa eliminado, significa que fue sustituido por otro. Eso significa cambiado. Pero a ellos en la escuela le enseñaron, en la escuela protestante, no en la escuela normal, en la escuela protestante le enseñaron que cambiado significa eliminado. Por eso lo llamamos protestantes. Por eso son falsos, porque la Biblia no dice que eliminó. Eso lo dicen los protestantes. Pero ningún protestante en el mundo, lo reto, háganlo por internet, mándenme el mensaje, háganme quedar mal. Ningún protestante en el mundo me puede mostrar donde diga que Cristo eliminó el sacerdocio. No, dice, cambió. Repítalo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambió el sacerdote, se cambió la ley. Por eso Jesucristo cambia, otra vez volvamos a donde estaba en Lucas, cambia el sacerdocio. Aquellos sacerdotes ofrecían animales, ahora Él le dice a los apóstoles, cambiando el sacerdocio, hagan esto, van a ofrecer su cuerpo y su sangre, lo van a hacer los apóstoles, nuevos sacerdotes, cambiados, no a la manera de Aarón, que eran animales, ahora a la manera de Melquisedec, que era pan y vino. A la manera de Melquisedec, que era con pan y vino. A ver si se acuerda de Génesis 14, 18 o 18, 14, algo así. Donde vea usted que Melquisedec, porque lo cambió a la manera de Melquisedec. Y Melquisedec, ¿cómo era que ofrecía? Pan y vino. 14, 18 creo que es del Génesis. Si no es 14, 18 es 18, 14. ¿Qué es de 14, 18? Entonces Melquisedec, 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ofreció pan y vino, sacerdote del Dios Altísimo. De modo que los sacerdotes del Dios Altísimo en el Nuevo Testamento es a la manera de Melquisedec, ofrece pan y vino. Por eso Jesús tomó pan otra vez, Lucas 22, 19, tomó pan porque era sacerdote a la manera de Melquisedec,
tomó vino porque era la manera del sacerdote Melquisedec y le dijo a los apóstoles, hagan esto porque los está instituyendo sacerdotes a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón. Hagan esto, otra vez, 22. Y tomó el pan. 22, 19, ¿no? Sí, señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Los nombró sacerdotes y le estableció el nuevo culto de la nueva alianza. Ponga cuidado que es el de la nueva alianza, ponga cuidado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa... Pongan cuidado, el culto de la nueva alianza. Esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Nosotros estamos en la Eucaristía cuando ofrecemos la Eucaristía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos celebrando el nuevo pacto, diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros lo recibimos porque dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, que cada vez que vayamos a misa, que cada vez que comamos de ese pan y ese vino, estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo hasta que Él vuelva. Escúchenlo. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, escúchenlo. Así pues, todas las veces, miren que la Eucaristía se puede repetir muchas veces, porque los protestantes dicen, no se puede repetir tantas veces. Así pues, todas las veces, no se ponga a parar los protestantes, ¿qué dice la Biblia? Otra vez. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Ese es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estamos haciendo con ese pan y esa copa? Escuchen. La muerte del Señor. La muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio del Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. ¿Otra vez? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga, porque Él lo estableció. Y este es la voluntad de Dios, que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Y cada vez que ofrezcan este pan y ofrezcan este cáliz, están ofreciendo el sacrificio de la nueva alianza, el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Están proclamando la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Por qué? Otra vez entonces Hebreo, ¿por qué? Capítulo 10, versículo 9. Porque Él quitó lo del antiguo y estableció lo nuevo para que usted y yo seamos santificados. Y tenemos que ofrecer ese culto. Entonces hay nuevos sacerdotes que ofrecen el nuevo culto a Dios. Pero ese culto es con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quita lo primero. Que escuchen los protestantes. Quitan lo primero. Quita lo primero. Y establece. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Ponga cuidado. Quita lo primero. Quita lo primero para establecer esto último. Hasta que Él venga. ¿Y eso para qué? En esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Por qué lo hace Dios? Somos santificados. Para que seamos santificados. Escuchen, ¿por qué el diablo no quiere que usted venga a misa? Porque no quiere que sea santificado. ¿Por qué el diablo quiere que usted se meta protestante? ¿Y por qué sacó a tantos católicos de la Iglesia Católica y los metió a protestantes para que agarren la Biblia y digan, me voy para el culto, pero no tienen sacrificio, ni tienen sacerdote, ni ofrecen el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios? ¿Por qué? Porque sabe el diablo que a través de ese sacrificio somos santificados. Repítalo. En esa voluntad somos santificados. ¿Eso lo sabe el diablo?
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Eso lo sabe el diablo, pero los protestantes no lo saben. ¿Qué católico se lo va a decir? Ah, no, pero eso es pelear con los evangélicos. Dios mío santo, eso se llama enseñar al que no sabe, obra de misericordia. Eso se llama evangelizar. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Eso se llama darle un consejo al que lo necesita. Eso se llama corregir al que hierra. Eso se llama obras de misericordia. ¿Y quién lo va a practicar? Si todos los curas y todos los laicos dicen, ay, no hay que decirle nada a los evangélicos porque hay que tener caridad con ellos, hay que ser tolerantes y no hay que faltar a la caridad. Válgame Dios, por favor. Válgame Dios. Si Cristo dejó esto para la salvación del mundo, no quiere que los evangélicos se salven. De modo que el Padre Toro no odia a los evangélicos, los ama más que todos ustedes. Y porque los ama, les predica el evangelio. Les muestra con capítulos y versículos lo que dejó Dios para la salvación del mundo. ¿Eso es odiar? No, hermano, por favor. No, ¿eso es falta de la caridad? No, hermano, por favor. Eso es amor verdadero. Porque el amor sin verdad no es amor verdadero. El amor verdadero es el amor con la verdad. Es amor verdadero. Si le falta la verdad, no es amor verdadero. Es amor falso. El amor mío hacia los protestantes es un amor verdadero. Lleva la verdad. El amor de ustedes a los evangélicos es un amor falso. No tienen la verdad, no les da la verdad. Entonces no es amor verdadero, no es amor verdadero. Es un amor sin verdad. Y vale más el amor verdadero. Y ese es el amor mío hacia los protestantes, un amor verdadero, donde le demuestre la verdad. Y escuchen, ya San Pablo entonces viene a decir, y voy a terminar para no encadenarme, que como Cristo lo estableció, ya quedó establecido como las mesas del Señor, como la copa del Señor, como el culto a Dios, como el único sacrificio de la nueva alianza, el único culto que no está en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 16 en adelante, que no está en la Biblia. Vamos a ver si no está en la Biblia, Reina Valera. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Pero ya teniendo la comunión, el pan, la hostia, con el vino, ya ese es el sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios. A diferencia del sacrificio que ofrecen los santeros y los babalaos en Venezuela y en otras partes del mundo. Animales. Eso ya no es para nosotros. Ellos ofrecen al diablo y nosotros le ofrecemos a Dios. Vamos a ver cómo. Escúchenlo. A la prueba me remito. La copa de bendición. La copa de bendición. Que bendecimos. Que bendecimos. Eso que hacemos en la misa. ¿Qué es? ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta Pablo. ¿No es acaso la comunión con la sangre de Cristo? ¿Se acuerda del sacrificio de comunión? Del Levítico del 1 al 4, los capítulos. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Ningún protestante me puede decir a mí que con esta copa de bendición que bendecimos no entramos en comunión con la sangre de Cristo. Aquí lo dice, pruebas tengo, capítulos y versículos. 1 Corintios 10, 16. Es comunión con la sangre de Cristo. ¿Lo sabe el diablo? Sí. Por eso el diablo no le va a permitir a los evangélicos que vengan a misa. Y por eso el diablo quiere sacar a los católicos de la iglesia. Porque la copa de bendición que bendecimos en la Eucaristía es comunión con la sangre de Cristo. No es Coca-Cola o Pepsi-Cola como toman los protestantes en la última cena o en la cena del Señor. No, Señor, es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, que los protestantes dicen que es galleta, que es una oblea, ¿qué dice la Biblia? ¿Les aplaude a los protestantes o los reprende? Vamos a ver, ¿y el pan que partimos en la misa qué es? El pan que partimos. Vamos a ver si San Pablo era protestante, era evangélico o era católico.
El pan que partimos, dicen los protestantes, eso es galleta, eso es una oblea, es un mero símbolo. Se les respeta, pero ellos no son Dios. Se les respeta, pero ellos no están enseñando la verdad. La verdad está aquí. El pan que partimos, que los protestantes dicen que es una oblea o una galleta, ¿qué es? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta Pablo, ¿el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Y los protestantes tan descarados son capaces de decir, no es comunión con el cuerpo de Cristo, es una mera oblea, es un mero símbolo, es una mera galleta. Vaya pecado más grande. ¿Y dónde están los católicos? ¿Dónde están los catequistas? ¿Dónde están los curas? ¿Dónde están los obispos? Los responsables de la evangelización en la iglesia, los responsables de predicar el evangelio. Vayan, prediquen el evangelio al mundo entero. Callados. ¿Por qué? Para no faltar a la caridad. Porque hay que ser tolerantes. Qué pena, qué vergüenza debería darnos. El pan que partimos. El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Más claro? No puedo hacerlo. Más claro no canto un gallo. Sigue. Ahora miren los sacrificios que ofrecen los paganos a los dioses, que es al diablo, y como el culto que se le ofrece a Dios, la mesa del Señor, que es la Eucaristía. Bueno, ¿qué hago? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Lo llama común unión entre nosotros con Dios y entre nosotros mismos. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos los cristianos participamos de ese mismo pan que Cristo estableció. Esto es mi cuerpo. Todos lo creemos, todos lo participamos, menos los protestantes. Y bueno, algunos católicos que todavía no quieren participar. Sigue. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios. Está hablando de que este pan y este vino es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es comunión con la sangre de Cristo, por eso es comunión con el cuerpo de Cristo. Miren a Israel, otra vez. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios ¿no son partícipes del altar? Nos está invitando a comer del sacrificio, a comer del cuerpo de Cristo, para participar del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pero ahora pone el ejemplo de personas que ofrecen sacrificio a los ídolos. ¿Han visto los santeros o los babalaos en Venezuela? Que ofrecen un pollo y se beben la sangre de ese pollo, comen esa carne. O un gato o un niño comen esa carne y beben esa sangre. Ese es el culto que hacen los políticos en Venezuela, para nadie es un secreto. Todos lo sabemos. Impusieron ese culto aquí, a María Leonza, Negro Felipe, Guaycaipuro, que nos lo metieron en las monedas, que la gente se quedó callado para no meterse en política. Y el padre no puede decir nada porque es un escuálido. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que ese culto, ¿a quién se le rinde? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. ¿A quién se le ofrece ese sacrificio? A los demonios. Ese culto de los babalaos y los santeros, ojalá que los políticos vean este video. Eso es a los demonios, al mismo Satanás. Y ellos mismos lo han dicho, si tenemos que pactar con el diablo, pactamos con el diablo. Y lo han hecho. Y el pueblo de Venezuela, tan cristiano, tan católico y callado. Y que no hablen mal, porque eso es, el cura meterse en política. Ese es el pecado más grande que puede cometer un cura. Eso no se le perdona a un cura. No se le perdona. ¿Ustedes dan cuenta de gente que no viene a misa aquí? Porque no le perdonan al cura que haya cometido tremendo pecado de decir esas groserías. Porque eso es una grosería, eso es escandaloso. Pero es darle culto al diablo. Nos impusieron los babalaos y los santeros aquí. ¿Quién nos trajo? El gobierno. ¿Quién lo puede negar? Pregúntele a los militares si no les obligan a ellos
a ofrecer sacrificios al diablo con animales. Yo fui capellán, trabajé con los militares y tenía que atenderlos. Tenía que atender a los capellanes y cuando me llegaban llorando, padre, tuve que tomar sangre de un pollo porque me obligaron, o de un gato. Fui capellán militar, trabajé con los militares en la Fría, trabajé en la Caramuca, trabajé en Sabaneta de Barinas, trabajé con los militares. Entonces no estoy engañándoles, estoy diciéndoles la verdad. Pero eso duele, eso no gusta. Pero ¿para quién es un secreto que María León sea lo más importante en Venezuela para los políticos? Huaycaipuro. ¿Para quién es un secreto? Eso es para nadie. Pero esos cultos se le ofrecen ¿a quién? A los demonios. Y por eso estamos como estamos. Y hasta que no pidamos perdón a Dios por eso, ahí se mueren ustedes queriendo salir de esto. Pero no. Hasta que no pidamos perdón a Dios por ese pecado. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no a Dios, aunque digan que son cristianos evangélicos o que son cristianos católicos. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Eso no puede ser nosotros. Ahí viene la diferencia entre lo que es comer el cuerpo y la sangre de Cristo o comer los sacrificados de los demonios. Escuche. No debéis beber la copa del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Esa es la copa del Señor. No podéis beber la copa del Señor. Y la copa de los demonios. Y la copa de los demonios. Usted no puede ser santero, babalao e ir a misa. O es santero, babalao o va a misa. O es cristiano. Usted no puede ser así. Los políticos son babalaos, santeros y son católicos. Claro, nunca van a misa. Pero eso es para engañar a los tontos. No podéis participar de la mesa del Señor. No podéis participar del pan, la mesa del Señor. Se sentó a la mesa y le dijo, esto es mi cuerpo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. No podéis participar de la mesa del Señor. Y de la mesa de los demonios. Debemos estar claros. Y escuche lo que viene. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? De modo que como sacerdote del Dios Altísimo yo no me puedo callar. Ustedes me perdonan, porque puede ser que alguno se sienta ofendido. Le pido perdón. Pero como sacerdote del Dios Altísimo le tengo que decir, ¿quieren provocar los celos de Dios? ¿Son más fuertes que Él? No se molesten. Si no está en la Biblia, no me crean. Si alguno se siente ofendido, le pido perdón. Pero yo solamente he querido exponerle con capítulos y versículos con fundamentos bíblicos, no son palabras mías de yo. Por eso ustedes verán que hago el sacrificio de grabarme la cita y poner a otro a leer para que ustedes digan, no son palabras del cura, es palabra de Dios. Papá Dios,